Este podcast llega gracias a Grupo Gastronómico La Boca, Centro contra el Dolor de Piura, Bravazo Fusión, Wallat Business Group, Obraza, Restaurante y Pollería. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast Las Cosas Claras. Y a pedido de nuestro público, estamos nuevamente con el doctor Dante Ramírez, especialista en tratamiento del dolor. Bienvenido, doctor, nuevamente a nuestro podcast Las Cosas Claras. Un saludo para todas las personas que te siguen y felicitarte porque estos días ha estado muy de moda. Muchos likes. Bastante intenso por lo propio de la campaña también y bueno, lo que está pasando en Piura, por cierto, sí, ¿no? La coyuntura ha estado muy cargada la agenda periodística, he visto. Sí. Doctor, hoy tenemos un tema que lo ha propuesto, por cierto, la gente, los seguidores a través de las redes estaban pidiendo hablar sobre tratamientos alternativos o en todo caso qué hacer cuando ya los tratamientos convencionales no ayudan a disminuir esos dolores que no nos permiten llevar una vida normal, ¿no? Porque hay dolores que realmente son insoportables y que afectan, ¿no?, la vida normal de una persona. ¿Existen tratamientos alternativos? ¿Se puede de repente aplicar técnicas novedosas desde su experiencia? ¿Cómo poder convivir o cómo atacar estos dolores cuando ya prácticamente la medicina que conocemos no alcanza? Sí, miren, esto es muy importante, ¿no? Eso se llama tratamiento refractario o manejo refractario al tratamiento médico. O sea, ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, la receta del médico ya no es efectiva para poder controlar el dolor de un paciente? Entonces, esto afecta no solamente al paciente, afecta al entorno familiar. Por supuesto. Un paciente con dolor, ¿no?, con una enfermedad, por ejemplo, terminal, una enfermedad crónica, o una enfermedad con una hernia o con un cáncer, y el paciente se queja de dolor, le afecta al papá, le afecta a la mamá, o le afecta a los hijos, afecta a los nietos, está ahí el abuelo, que se retuerce de dolor y ya no se puede manejar, ¿no? Ya le dieron en el hospital morfina, le dieron parche, le dieron de todo y el paciente ya no... Continúa quejándose. Hay algo muy importante, doctor, disculpe. Alguna vez escuché decir a una persona en el hospital, cuando acudía a los controles de mi madre, escuché decir a una persona: a mí si quieren, opérenme el otro año, pero denme algo para el dolor, porque no aguanto el dolor. Claro. O sea, eso decía un paciente que lo tenían postrado en una cama y no había forma, no había manera de controlar el dolor. Ahora, gracias a Dios, tenemos nosotros técnicas intervencionistas y que son mínimamente invasivas, o sea, que no implican que nosotros hagamos cortes para poder controlar el dolor, que le podemos aplicar al paciente con mínimas punciones y que podemos controlar el dolor, aplicando a los nervios precisos que inervan estas estructuras, estos tejidos que están causando el dolor. Por ejemplo, un paciente con cáncer de páncreas, podemos hacerle un bloqueo desplácnico superior, que son los nervios que controlan el dolor del páncreas y del estómago. Un tumor de páncreas, podemos hacerle un bloqueo, una neurólisis con alcohol, ¿no? Eso se hace sí en sala de operaciones, ¿no? Y le colocamos al nervio a este nervio esplácnico le colocamos alcohol o le colocamos radiofrecuencia, que son bloqueos precisos, obviamente por un intervencionista, ¿no? Y esto le va a calmar el dolor al paciente y le va a permitir calidad de vida y reducir la dosis de medicamentos. Entonces, ese paciente va a tener descanso, va a tener calidad de vida y su familia también va a tener confort al ver lo que su paciente ya no tiene dolor. Y puede continuar con su tratamiento convencional sin ningún problema. Puede continuar con su tratamiento convencional sin ningún problema. Un paciente, por ejemplo, que tiene artrosis de rodilla y que su rodilla está para prótesis. ¿No? Hay rodillas que vienen para prótesis. Para operación. Para operación, ¿no? Y hay rodillas que se pueden recuperar con tratamientos regenerativos que nosotros también aplicamos,
Pero hay rodillas que ya no se pueden recuperar con nada y que necesitan prótesis. Y dicen, doctor, a mí me van a aplicar la prótesis en el 2027, ¿no? O en el 2028, ¿no? Porque Pero, las prótesis son caras, claro. ¿no? Pero hágame algo para que me calme el dolor. Entonces, nosotros le podemos aplicar un bloqueo analgésico. Los bloqueos analgésicos son reversibles, es decir, duran poco tiempo. ¿No? Por ejemplo, yo le puedo aplicar a un paciente un bloqueo analgésico, una famosa infiltración. Las infiltraciones se hacían antes porque son a ciegas, o sea, yo cojo la rodilla y por referencias anatómicas que también están descritas en los libros, ¿no? Yo cojo la rodilla y allá, por aquí me imagino, por acá está el nervio geniculado y comienzo a infiltrar la rodilla a ciegas. Los bloqueos es cuando yo cojo un ecógrafo y ubico el nervio y le doy directamente a los nervios viendo, o cojo un equipo de fluoroscopía, rayos X, y ubico los nervios y los veo. Son procedimientos diferentes. Diferentes porque los otros son exactos, los Son bloqueos precisos. son precisos. Pero los bloqueos, como son hechos con anestésicos locales y corticoides o sustancias que no son corticoides, por ejemplo, se puede aplicar un alfa adrenérgico para que no sube la glucosa, duran un tiempo determinado, o sea, son reversibles. Por ejemplo, medio año. No, puede 2 ser, meses. puede ser 2 meses, puede ser 3 meses, de acuerdo a la gravedad de la artrosis, de acuerdo al peso del paciente, de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente. Puede ser que a un paciente le dure el bloqueo 2 meses, 6 meses, 1 año, y a otro paciente le dure de repente días, ¿no? No a todos los pacientes va a ser igual, ¿no? Por eso que a veces dicen, no, a mi vecina el bloqueo le duró 6 meses, 1 año. ¿Por qué a mi doctor me ha durado 2 meses o 1 mes o 1 semana? Cada paciente tiene un diagnóstico diferente, cada paciente El cuerpo es diferente. también responde diferente. Responde ¿no? diferente. Entonces, estos bloqueos son reversibles, pero los tratamientos más avanzados, hablamos por ejemplo de la radiofrecuencia, ¿no? Duran más tiempo. Son técnicas más avanzadas en las que colocamos agujas precisas, ¿no? Y le colocamos temperatura a la aguja, temperatura, y le colocamos también ondas electromagnéticas que al nervio le causan una lesión al nervio, una lesión que interrumpe la transmisión del dolor. Esta radiofrecuencia también es reversible porque el nervio regenera. Dura aproximadamente hasta 2 años. O sea, también es reversible. Si yo le coloco alcohol al nervio, un alcohol especial que puede ser fenol, o un alcohol común a 70 grados, la lesión puede ser definitiva. Pero tenemos que evaluar a qué paciente le podemos poner fenol, porque muchas veces los nervios transmiten sensibilidad y también transmiten motricidad. Es decir, si yo le voy a poner alcohol a un nervio, tengo que ver que ese nervio también, al colocarle alcohol, ya no se va a mover. Entonces tengo que aplicarlo solamente en enfermedades terminales. Claro, cuando se requiera, ¿no? Para que de una u otra manera no comprometa de repente otras funciones del cuerpo humano, ¿no? Lo importante en esto, doctor, es que los seguidores, los amigos que nos ven, puedan entender que finalmente el dolor tiene una solución, ¿no? O sea, se puede tratar, o sea, se puede sí. llevar, ¿no? Mire, yo ayer estuve en una charla de un médico español, ya una charla de complicaciones por la descomprensión percutánea por láser, y el médico español en medio de la charla dijo, ¿no?, que uno de sus pacientes le dijo a él, doctor, por favor, cúreme. Y él le respondió, yo voy a ayudar a que usted se cure. O sea, el paciente tiene muchas veces tiene la idea que los médicos lo vamos a curar. Y es al revés. Nosotros somos solamente instrumentos para que el mismo paciente se cure. El paciente, para que se pueda curar, tiene que bajar de peso, tiene que someterse a una alimentación sana, saludable, tiene que tomar vitaminas, tiene que suplementarse, ¿no? Tiene que adoptar también nuevos hábitos de vida, ¿no? Buenas posturas, buena También. posición, dormir sus 8 horas, ¿me entiendes? No someterse a un estrés,
a un estrés laboral. El consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo, ¿no? Eso tiene mucho que ver con que el paciente logre curarse. A mí me gusta, por ejemplo, suplementar mucho a mis pacientes, ¿no? Darles vitaminas, darles nutrientes para que ese paciente mejore su regeneración, ¿no? Un paciente y someterlo a bajar de peso. Un paciente, por ejemplo, que yo le voy a hacer una descompresión de una hernia discal con láser, obviamente, si el paciente me pesa 120 kilos, ¿no? Y yo no lo voy a someter a que ese paciente me baje de peso, ese paciente va a ir mal. No se va a lograr recuperar de esa hernia. Entonces lo mando al endocrinólogo para que pueda someterlo a un tratamiento para que baje de peso. Y muchas veces el paciente que sigue mis recomendaciones logra bajar de peso. A ese paciente le vamos a dar vitamina B6, B1, B12, vamos a dar sulfato de magnesio, vamos a darle vitamina C y el paciente va a recuperarse. Ahora que están de moda los péptidos, le vamos a dar de repente Glow o C-Max, que son péptidos que mejoran la neuropatía y el paciente va a mejorar. Entonces, lo que debe entender del paciente es que el paciente tiene que adoptar medidas para que él logre curarse. Hay dolores que son intratables. Hay dolores, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a varias cirugías de columna y que por más que se vuelven a operar, siguen con el dolor en la zona lumbar y rayados a las piernas, que les implantan electrodos en la columna y con unas pilas que les dan impulsos electromagnéticos a los nervios, ¿no? Para que les puedan calmar el dolor. Esos son dolores ya intratables. Con eso podemos regresar después de la pausa comercial con dolores intratables. Aquí estamos conversando con el doctor Dante Ramírez, experto en tratamiento del dolor. Pausa y regresamos. Este podcast llega gracias a Grupo Gastronómico La Boca, Centro contra el Dolor de Piura, Bravazo Fusión, Wallat Business Group, Obraza, Restaurante y Pollería. Estamos de vuelta en nuestro programa Las Cosas Claras y conversando con el doctor Dante Ramírez, a pedido de ustedes, hablando temas médicos y sobre todo ahora abordando temas que tienen que ver con el tratamiento del dolor, que es la especialidad del doctor Dante Ramírez, a quien nos vamos a tener siempre en nuestro podcast, porque ya es de la familia de Las Cosas Claras. Bien, doctor, hablábamos de los dolores intratables, ese es el término correcto, sí, ¿no? Por ejemplo, usted explicaba algunos que se generan en la columna, ¿no? Por las constantes operaciones. Si hay, por ejemplo, que se han dado en la columna, ¿no? Por ejemplo. Hay varios dolores que se generan por cirugías múltiples en el cuello, o cirugías de espalda fallida, o cirugías de tórax, o por ejemplo, por tumores, ¿no? Por tumores dentro de la médula espinal. Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? En ese caso, hay catéteres que se implantan o dentro de los cordones de los nervios periféricos, ¿no? O dentro de la misma médula espinal. El catéter se pone de forma sencilla, ¿no? Nosotros hemos estado justamente en un entrenamiento recién en Buenos Aires. La semana pasada estuve en Buenos Aires, viajé el jueves, regresé el domingo, justamente el día de las elecciones. Y se pone como una peridural, se entra a nivel de L4 y se sube el catéter espinal hasta la altura de T10, ¿no? Y se deja el catéter ahí. Luego se coloca el catéter, se hace una bolsa o un colchón dentro del el abdomen, ¿no? Y se regula, ¿no? Se regula. Ese catéter tiene como una pila, y esa pila va emitiendo señales eléctricas. Es una fuente de energía. Es una fuente, como un marcapaso, una fuente de energía, y esa fuente de energía emite señales a la médula espinal para que
ceda el dolor, ¿no? Y le va emitiendo. Y ese es recambiable. Entonces, esto es una tecnología moderna que va calmando el dolor del paciente que emite. Otra es una infusión continua de sustancias, una bomba de opioides, también directamente a la médula espinal o al espacio caudal, ¿no? Que el paciente tiene, ¿no? Puede controlar la infusión de opioides constantemente. Otras son parches de opioides también que el paciente se coloca, ¿no? Se coloca parches de opioides potentes como el sufentanilo o la misma buprenorfina, que el paciente puede colocarse el parche y vivir con sus parches para controlar de forma ambulatoria su dolor. Entonces hay muchas formas de controlar el dolor. Por ejemplo, aquí en el caso de Piura, de la región Piura, entiendo que también recibe pacientes de Paita, de Talara, ¿no? Que bueno, son otras provincias que forman parte de la región. ¿Cuáles son los casos más comunes de dolor que está tratando actualmente? Nosotros vemos bastante casos de artrosis de rodilla. Artrosis de rodilla creo que estamos a la vanguardia porque tenemos bastantes pacientes que recibimos con rodillas artrósicas no tratadas y tenemos ¿Cuál es la causa de la artrosis de rodilla? Básicamente es el sobrepeso. El sobrepeso, el miedo del paciente a que cuando tiene un derrame articular, que porque el vecino, porque la nuera, porque le dijeron que el líquido que se ha formado de ese derrame no se lo saque, es malo. Entonces, ese líquido que se forma por el desgaste y por el rozamiento, es un líquido inflamatorio, es un líquido malo que está dentro de la rodilla, es un líquido que tiene sustancias tóxicas, es el que más artrosis le está causando a la rodilla. Hay que drenarlo, hay que sacarlo, que es una artrocentesis. Y si esa artrocentesis no debe ser a ciegas, o sea, no debe ser, como te explicaba hace rato, no debe ser con referencias anatómicas. Vamos a ver por tanteo, y lo sacamos. Tiene que ser con una visión ecoguiada, hay que verlo preciso y hay que sacar hasta la última gota para poder drenarlo todo, ¿no? Y poder reemplazarlo de repente con ácido hialurónico para que esa rodilla desinflame y luego aplicar otra técnica más adelante de, por ejemplo, células madre o exosomas para que esta rodilla logre regenerar después. ¿Y si logra regenerar finalmente? Logra regenerar cuando el paciente baja de peso, baja sus niveles de azúcar, baja sus niveles de ácido úrico y toma vitaminas. Claro, un tratamiento integral. Claro, y de repente necesita también el uso de plantillas ortopédicas porque tiene mala pisada, tiene el pie valgo o tiene de repente el pie plano y no solamente es que nosotros le sacamos el líquido y chao, ¿no? El paciente de repente tiene el azúcar alta o tiene tiene el ácido úrico alto o tiene mala pisada. Entonces todo eso es un tratamiento integral. Y a veces ignoramos que tenemos pie plano, ¿no? A veces no nos damos cuenta. O que tenemos o estamos pisando para adentro. Entonces todo eso tenemos que evaluarlo. Otro de las patologías muy frecuentes es la hernia lumbar. Entonces la hernia lumbar no es necesario pasar por el bisturí con estas técnicas que nosotros conocemos ahora y que son innovadoras en otros países, ¿no? Para poder resolver una hernia lumbar. La descompresión percutánea láser es una técnica muy segura, moderna, descrita en los libros desde hace mucho tiempo y con estos aparatos láser modernos solamente necesitamos ingresar a un tercio del disco para que este láser percutáneo logre emitir una onda, ¿ya? Producir calor y evaporar el agua del disco, ¿ya? Obviamente no todos los pacientes son candidatos, ¿no? Porque hay discos que están rotos, que están extruidos, esos discos ya no son candidatos. Tienen que pasar sí o sí por... Claro, tienen que pasar una evaluación. Cada operación. Claro, tienen que ser candidatos.
No todos los discos tienen la misma altura. Hay discos que están muy delgados, estos no pueden ser, no son candidatos para el láser, pueden ser candidatos de repente para ponerle células madre o hacerle radiofrecuencia con ozono, otro tipo de técnica, ¿no? Pero no para el láser. Entonces, el láser lo que hace es emitir una longitud de onda y producir un calor y evaporar el agua del disco y deshidratar el disco y descomprimir la hernia. Es una técnica muy buena, ¿no? Tiene también complicaciones, ¿no? Pero son mínimas, y que se pueden resolver luego de la descompresión. Entonces, todo eso se le tiene que explicar al paciente. Ahora, después de estos tratamientos, ¿el paciente tiene un proceso de recuperación inmediato o tiene un descanso médico prolongado? Es un descanso. Nosotros explicamos todas las ventajas y las desventajas al paciente para, no tratamos de crear falsas expectativas ni tampoco vendemos éxito, ¿no? Porque claro, es importante que la gente entienda de que lo que no se busca es vender humo, porque claro, muchas veces al paciente se le engaña, se le miente, se le vende humo y se le dice, entras acá, cojo y sales corriendo, cuando no es así, ¿no? Nosotros tratamos de decirle las cosas claras. Las cosas claras, las verdades del tratamiento, los pros y sus contras, ¿no? No todos los pacientes, y nosotros lo que buscamos es reducir el dolor. O sea, no buscamos un alivio al 100% del dolor. Yo prefiero decirle al paciente la verdad, ¿no? Que perder un paciente, ¿no? Y eso muchos de mis pacientes lo saben. Y quizás por eso a veces no hacemos los procedimientos, porque el paciente busca insistentemente, doctor, ¿voy a quedar al 100%? Y eso es mentira, porque el paciente con una hernia discal, ya sea por cualquier método que se va a hacer, ya sea por una cirugía abierta, ya sea por una descompresión percutánea, ya sea colocando células madre, ya sea colocándole, no va a quedar nunca al 100%. Es como si yo me sacara la vesícula, ya no voy a poder comerme un chancho al palo, porque voy a tener limitaciones, claro, porque ya no voy a concentrar la bilis como la concentraba cuando tenía vesícula. Entonces, esto tiene que explicarse claramente al paciente. Así tú pierdas un paciente. ¿Por qué? Porque el disco ya va a quedar de una forma cicatricial, ya no va a quedar claro. Y esto yo lo he aprendido mucho de mis maestros en Panamá, en México, en Buenos Aires, ¿no? Que me han enseñado siempre a decir, como tú dices, las cosas claras. Claro, porque es importante hablar con la verdad y no generar falsas expectativas. ¿Qué otra patología tenemos aquí en la región Piura, aparte de estas dos que hemos mencionado? Mira, nosotros tenemos bastantes patologías. Últimamente estamos haciendo bastantes neuralgias del trigémino, neuralgia trigeminal. Ayer hice 3 intervenciones. Es un dolor aquí en la parte del rostro, sí, de la mandíbula, ¿no? Yo, de verdad estoy sorprendido porque mis colegas en otros países, yo siempre tengo muchos viajes, ¿no? A veces mis colegas me fastidian acá en Perú, dicen, muchos viajes. Lo que pasa es que tengo varios congresos, varias charlas que me invitan y siempre voy, ¿no? Bueno, estuve recién en Buenos Aires, estuve también en México, y cuando converso con mis colegas dicen, tú haces muchos trigémenos, yo no hice, el año pasado hice 1, o sea, yo me voy haciendo acá como 20, ¿no? Entonces, realmente me sorprende la cantidad de trigémenos que hay en Piura y en la región, ¿no? O sea, vienen a buscarme gente de Chiclayo, de Tumbes, de otros lados. Hay mucha neuralgia del trigémino, es un dolor en la mejilla que es como una electricidad, son corrientes que le da al paciente, son como unas descargas. Unas descargas eléctricas que pueden durar desde 20 segundos hasta 2 o 3 minutos de descargas. Wow, y el paciente, desesperante, claro, ¿no? Desesperante. Ahora, lo que nosotros ofrecemos y hacemos es un alivio temporal.
¿Entiendes? O sea, solamente al paciente le dura esto 2 años, lo que hacemos nosotros. ¿Y de eso tiene que operarse o qué? No, se vuelve a hacer, Ah. se vuelve a hacer. Pero Se vuelve- si el paciente quisiera una solución definitiva, tendría que operarse o qué? tendría que operarse, es una cirugía que lo hace el neurocirujano, es una cirugía abierta, es una craneotomía, Wow. ¿me entiendes? Entonces, No la- es cosa tan sencilla Claro. tampoco, ¿no? Entonces, lo que yo hago es solamente colocar una aguja acá al costado de la mejilla, dirigida hacia la cavidad de Meckel, y tengo que verla en fluoroscopía. Solamente dirijo una aguja a la cavidad de Meckel y cuando llego doy estímulo eléctrico y doy la radiofrecuencia, que es un impulso térmico electromagnético, y logro quemar el nervio trigémino. Pero ese es un alivio que dura hasta 2 años. Pero aquel paciente que vive con dolor, que no puede comer, que no puede hablar, que no puede deglutir, Claro, ¿no? es un alivio es bastante. una alternativa bastante interesante. Bien, doctor, yo le agradezco muchísimo el haber podido compartir estos conocimientos. Le pido que por favor comparta también con nuestro público los horarios de atención del centro, y sé que próximamente tendremos ya activa la clínica. Sí, nosotros estamos trabajando por el momento todavía atrás de la ex discoteca Tonis en la avenida Los Rosales, Manzana y lote 24. Los teléfonos van a salir En pantalla. en pantalla. Estamos trabajando ahí también con una médico residente que nos está ayudando, la doctora Katerina Indizana. Y bien, los esperamos. Nosotros estamos haciendo tratamientos para todo tipo de dolor crónico y agudo, haciendo diagnósticos para enfermedades de dolor que a veces no son diagnosticadas fácilmente, y siempre estamos capacitándonos para tratar de mejorar la salud acá en Piura. Así que recuerda que somos tu mejor opción para ir sin dolor. El horario de atención de lunes a viernes. Nosotros lunes a sábado. atendemos de lunes a viernes de 8 a 1, de 4 a 7, y los sábados solamente en la mañana de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Listo. Hemos conversado con el doctor Dante Ramírez. Ustedes ven en pantalla ya los números de contacto para que reserven su cita. Él va a estar con nosotros siempre. Y si desean ustedes conocer algún tema en específico que tenga que ver con terapia del dolor, tratamiento del dolor, nos escriben en los comentarios, y para la próxima entrevista, con mucho gusto, estaremos conversando al respecto con el doctor Dante Ramírez. Cuídense, nos encontramos en un próximo video. Chao. Este podcast llega gracias a Grupo Gastronómico La Boca, Centro contra el Dolor de Piura, Bravazo Fusión, Wallat Business Group, Obraza, Restaurante y Pollería,